Prospectiva de investigación sobre el valor razonable, por Lady Joanna Pava-Arévalo. ¿Qué posibilidades de investigación surgen a partir de las controversias de medición, valoración del valor razonable? En Colombia estamos acostumbrados al valor del mercado, que es el que normalmente se presume que es el que se dicta en una clara competencia entre ofertantes y demandantes. Esto no siempre ocurre, no siempre hay disponible mercado de todo. Esto genera clara controversia de medición y valoración del valor razonable. El valor razonable lo que trata de expresar es que se puede encontrar un activo y un pasivo que al intercambiarse puede haber igualdad de condiciones para las dos partes, tanto el que desea venderlo como el que desea comprarlo. Busca establecer una cifra, una cuantía, donde estén de acuerdo las dos partes y estén de acuerdo sin que de ello se saque ventaja. El objeto del valor razonable ha sido un constante desafío, casi sin precedentes, ya que cada vez que se busca dar una explicación acorde, el sesgo entre los dos conceptos es fuerte crítica y controversia, ya que no siempre es justa la contabilidad razonable en pro de fortalecer la economía, por sus efectos cíclicos, siendo este un concepto que no puede derogarse, al contrario, debe ir mejorando continuamente como parte de la innovación contable enfocado a lo práctico. Esto nos ha llevado a darnos cuenta que el valor razonable no es perfecto y se aplica muchas veces en mercados poco organizados. Es por eso que se ve necesario, a través de múltiples controversias, la investigación, el estudio del valor razonable, de la contabilidad justa y profunda, como lo afirma el FASB y el IASB, o como Shayo, quien define el valor razonable como el precio que se recibirá por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, o en el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para transferir un pasivo. Precios que deben ser ordenados entre transacciones entre participantes de mercado en las fechas de valoración. Debido a esto, la contabilidad razonable, si no tiene reglas justas, no puede reproducir efectos de retroalimentación adversos. En el caso del precio del mercado, si el momento no fuera justo el valor, ¿qué representaría su valor real? Como lo que pasó en la crisis financiera, los precios del mercado se deprimieron, no había comparación de valores, el valor del mercado no era justo y no se reflejaba su valor real, o lo llevaba a tomar decisiones equivocadas, como las define Shayo en su libro. Es por eso que reguladores de la información deben velar por las necesidades de los diferentes contextos, como las pymes en Colombia, que una economía emergente que cubra las diferentes percepciones, metodologías que impliquen participación, desarrollo de mediciones. Si bien es cierto, el IASB y el FASB, como resultado, los dos emisores de normas lograron presentar en normas de contabilidad como la NIF y la NIF. Esto no quiere decir que deba llegar hasta este punto, que se debe seguir desarrollando y evolucionando. El objetivo de la información financiera es una decisión de utilidad ampliamente aceptada con el fin de llegar a este equitativo valor razonable. Lo que conlleva muchas veces es que los usuarios, en el afán de llegar a ese objetivo, tomen decisiones equivocadas, sufriendo pérdidas y tomando transacciones que se han producido anteriormente, o cuando el valor razonable tiene una mejor relevancia de costo histórico. Hoy en día el mercado se fragmenta, lo que produce ocasiones a medir con transacciones pasadas, lo que conlleva una mejor relevancia del costo histórico. Esto significa que se debe ir mejorando gradualmente, tanto en la teoría como en la práctica, lo que trae nuevas investigaciones. En el caso de Colombia, los precios del mercado son irracionales. En la mayoría de los casos no se rigen por políticas de mercado. La contabilidad a valor razonable tiene efectos cíclicos y de fácil transformación. No hay un mercado ordenado racional como consecuencia de la relevancia de la información contable en valor razonable, la falta de concordancia entre beneficios y equidad. Cuando los activos o pasivos se contabilizan a su valor razonable en la fecha de presentación, medición, surgen muchas veces las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando el valor del activo o pasivo
para la fecha de medición del valor razonable o valor del mercado se encuentra en su punto más bajo o más alto en el mercado? ¿Dónde quedaría la equidad? ¿Era racional o no? ¿Precisa? ¿Probable? ¿A quién se responsabiliza de estos hechos? ¿A los divulgadores de la información? Se debe encontrar entonces la forma de reducir el riesgo, mejorando gradualmente tanto la teoría como la práctica enfocado a la realidad en tono de aplicación. Es así que los parámetros, métodos, reglas y políticas de evaluación deben ser bien claras, de lo contrario puede verse afectada en gran medida las empresas. Como hemos visto y como hemos observado, en el valor razonable se refiere al valor actual del mercado y no solo el reconocimiento de activos, sino también de los pasivos. Si en el contexto de nuestro país el mercado sufre alteraciones, puede impactar en los activos y los pasivos de forma favorable o desfavorable. En el caso de Colombia, no existe mercado para todos los activos y pasivos. ¿Cómo se permite aplicar la norma con base en el valor razonable en el caso de los bienes usados o de segunda mano? O por ejemplo, si cada vez que hago el reconocimiento en los periodos establecidos de un activo específico, el mercado de este activo está siempre por debajo, ¿tendría una pérdida? Debe existir unos buenos conceptos de medición, una determinada periodicidad en la valoración de los activos y pasivos, topes con los que se pueda obtener un buen valor razonable para que no se vea afectada la estructura capitalista de nuestro país. Es así que en la medida que se sigan surgiendo dudas en cuanto al valor razonable, aplicar o medir determinado activo o pasivo, siempre van a existir controversias que conlleven a la investigación para poder dar una respuesta acorde y que satisfaga las necesidades de los participantes del mercado o de los diferentes usuarios, valores justos, diseños que permitan evaluación, medición, etc. y que se ajusten a la norma sin frenar los procesos. Muchas gracias.